Apreciados amigos y amigas, qué bueno compartir con ustedes esta charla, este conversatorio con mi hermano Luis Carlos Fernández López, misionero de Yarumal. Yo soy Jorge Iván Fernández y bueno, como se dice, a lo que vinimos, al grano. Luis Carlos, bienvenido, qué gusto compartir contigo estas experiencias, esta vida misionera. Cuéntanos un poco algo de tu vida, en dónde naciste y cómo ha sido tu experiencia como misionero. Bueno, yo nací en Yarumal, cuna del Seminario de Misiones, de una familia religiosa, piadosa. Yo tengo un gran recuerdo de la abuela. La abuela era una mujer misionera y siempre estaba pendiente de llevarnos a los festivales y hablarnos de la misión. Una mujer religiosa que fue infundiendo en mí como nieto mayor la fe, los valores. Bueno, ¿y en qué momento decidiste que ibas a ser sacerdote misionero? Yo creo que desde pequeño, pues, la abuela me invitaba a que fuéramos a los festivales y yo tenía muy claro la idea como de ir más lejos, como de ir al Japón o al África. Y las cosas se fueron dando porque cuando yo estudiaba la primaria en la Escuela Epifanio Mejía, los seminaristas del Seminario de Misiones iban a hacer la promoción vocacional y ahí yo me enteré de la labor del seminario, fui a los círculos vocacionales y ahí poco a poco fue surgiendo mi vocación. Bueno, Yarumal está ubicado en la diócesis de Santa Rosa de Osos. ¿Alguna vez pensaste que era mejor ser sacerdote diocesano? Yo nunca tuve duda, yo siempre quise ser misionero. Como que no me llamaba mucho la atención quedarme por acá, estar en la diócesis, sino ir más allá, ser misionero de Yarumal. Bueno, ¿en qué momento te ordenaste y cuál fue tu primer nombramiento? Bueno, yo me ordené el 6 de diciembre de 1981 y salí para Kenia, África, a donde llegamos con el Padre José del Rosario el 2 de marzo de 1982. Es decir, es un dato interesante. Luis Carlos y José del Rosario, misioneros de Yarumal, fueron los primeros dos misioneros de Yarumal que llegaron al África a compartir la buena noticia de Jesús. Y bueno, cuéntanos esa experiencia de llegar a un lugar nuevo, nueva cultura, nueva lengua, algo tan desconocido. ¿Cómo fue tu experiencia al llegar por allá? Pues es una experiencia demasiado interesante. En 1982 no era la época de las comunicaciones, no había internet, no había nada de esto. O sea, me comunicaba con la familia a través de cartas que uno mandaba y se demoraban hasta 3 o 4 meses en llegar. Pero la experiencia fue increíble porque llegamos a trabajar, José con los Luo y yo a trabajar con los Kipsigis. Los primeros días fueron difíciles porque uno llega a una realidad completamente diferente, lengua diferente, cultura diferente. Y yo decía, por aquí yo me voy a morir, yo no voy a volver a Colombia. Pero me acuerdo que una vez yo estaba leyendo un salmo y el salmo decía, si vas a lo profundo del mar, allá estás tú, y si vas al cielo, allá estás tú. Y yo dije, si estoy en Kenia, Dios está conmigo aquí. Y empecé una experiencia maravillosa de aprendizaje de la lengua Kipsigis, de trabajar con los Kipsigis, que era una cultura, digamos, pastoril, pero que se estaba transformando en agricultora. Y fue una experiencia maravillosa. Bueno, de esa cultura, de esa tribu de los Kipsigis, que a propósito es una de las tribus de los Kalenjin, de donde vienen los grandes atletas de Kenia. Cuéntanos un poco así como los rasgos generales y sobre todo algo curioso de esa tribu, porque de verdad hay mucho que aprender de esta gente. O sea, es una cultura originalmente ganadera, que se fueron cambiando a la agricultura por las circunstancias, una cultura patrilineal, polígama, con todas las tradiciones de circuncisión masculina y femenina, que han ido transformando poco a poco. Yo creo que es una cultura echada para adelante. En estos últimos 30 años, los Kalenjin han crecido demasiado, se han educado, han ingresado al mundo de los negocios, tienen emisora que se llama Gas FM, y tienen inclusive canal de televisión en donde están promoviendo los valores, están promoviendo la educación, están fomentando proyectos agrícolas y culturales. Bueno, allá te dieron un nombre que se llama Arab Keter y aprendiste muy bien la lengua de acuerdo a lo que la gente habla por allá. Darles un saludito a nuestras amistades precisamente en esa lengua que aprendiste también.
boisie kakchebiosok aglagok tugul o chameke o amune kigurenon Carlos Arab Keter haga tuak en Kainetab Jesucristo Kiptayan Deñon. ¿Qué traduce? O sea, niños, señora, jóvenes, un saludo muy especial. Me llamo Luis Carlos Fernández y quiero desearles que el amor de Dios esté con ustedes. Kigurón Jorge Arab Keter. Oreñón Gamsoenik. Bueno, yo fui por allá como un par de semanas y también aprendí por lo menos algunas palabritas en esa lengua. Yamune Tugul. Bueno, y uno va donde la gente y es bonito compartir. Bueno, la iglesia fue avanzando allá. ¿Y por qué los misioneros de Yarumal entregaron esas misiones de Abosi, Longuiza y también incluso se trabajó en Mulot? ¿Por qué se entregaron al clero local? Bueno, porque la diócesis fue creciendo. En ese tiempo era la diócesis de Ngón, que estaba trabajando en un lugar cerca a los Kipsigis, en Transmara, y la diócesis de Nakuru, en la que trabajamos también en Longuiza. ¿Por qué se entregaron esas misiones? Porque veíamos que ya había más presencia de sacerdotes y que nosotros nos podíamos ir a un lugar en donde no hubiera presencia cristiana. Entonces, por eso se dio ese paso de ir como a lugares más necesitados. Es la labor de la iglesia misionera, abrir espacios, abrir nuevos terrenos. Y cuando ya la iglesia está más sólida, ya se puede valer por sí misma, ya tiene ministros, entonces es el momento de ir y por eso los misioneros de Yarumal vamos más allá. Entonces, Luis Carlos, estuviste varios años, como un poco más de 11 años en Kenia, ¿y qué pasó después de ahí? Bueno, estuve con los Kipsigis en 3 lugares. El primer lugar fue Mulot, en límite con Tierra Kipsigis, pero habitada por Kipsigis. El segundo lugar Tierra Masai. Tierra Masai, sí, pero habitada por Kipsigis. Y luego fui a Abosi. Abosi es en límites con Kisi. Y luego de ahí hubo una experiencia muy interesante que fue dejar de trabajar en la diócesis de Ngón con Monseñor Colin Davis, que era un obispo de Mill Hill, para ir a trabajar con el obispo de la diócesis de Nakuru, Monseñor Rafael Ndingi Moana Enseki. Fue una experiencia muy interesante al llegar a Longuiza porque el obispo cerró la parroquia. ¿Por qué? Porque había 2 misioneros, Mill Hill, y ellos dijeron, nuestra opción es trabajar con los más necesitados, con los oprimidos, entonces nosotros vamos a trabajar con las mujeres. Y ellos iban en el carro y una mujer los paraba para que los llevaran inmediatamente, pero si un hombre los paraba, no los llevaban. Y los proyectos eran con mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Eso dividió la comunidad. Entonces, los viejos, que son los que tomaban las decisiones, los que llevan la palabra, los que mandan, empezaron a dividirse. Entonces, al último se quedó con un grupo pequeño de mujeres. Y ante esa pelea con la gente, el obispo lo sacó. El padre John Krombichla se fue para Camerún. Y no sé qué pasaría con John Craig. Y yo empecé, pues yo venía, no conocía una realidad y empecé a trabajar con toda la gente, con todo el mundo. Fue una experiencia maravillosa. La experiencia de Longuiza fue increíble porque llegaba con la lengua, llegaba con experiencia, pudimos hacer muchas cosas con la gente. Bueno, entonces, esa es la labor también de los misioneros de Yarumal. Desde Colombia, desde América Latina, tenemos una novedad y trabajamos con todos, hablando la lengua, conociendo los valores. Ha sido algo maravilloso. Luis Carlos salió de Kenia en 1993. ¿Qué hiciste? Bueno, luego fui a estudiar, estuve estudiando 2 años en Roma y vine a trabajar en Colombia en la animación misionera. Y estando en la animación misionera me pidieron que fuera a Yarumal a trabajar en formación. Y ahí estuve varios años y luego presté un servicio como en el Consejo de la Comunidad. Y cuando terminé, regresé de nuevo a Kenia. Bueno, hay que reconocer, Luis Carlos es un hombre políglota, ha aprendido el italiano, el inglés, bueno, habla el español, el kipsigis, el swahili, y también tuviste la oportunidad de estudiar el francés, y terminaste como vicario general 2 periodos en el 2012 y al inicio del 2013 como un misionero entregado al servicio del evangelio. Arrancas para Kenia a trabajar con otra tribu. ¿Cómo ha sido esa experiencia de salir de los Kipsigis, una cultura pues incluso más desarrollada, de pronto con un poco más de medios agrícolas y más con más posibilidades de estudiar, a ir a una tribu seminómada pastoril del norte de Kenia? O sea, la experiencia fue difícil al principio.
Yo pienso que el prepararnos para ello, tener compañeros que nos estimulan a hacer un trabajo bueno es muy importante. Entonces, para mí al principio fue muy difícil. Pero, ¿por qué? Porque yo estuve en formación allá también, estaba con los novicios. Entonces, como que mi labor era más de formación que de trabajo con la gente. Y estuve haciendo, pues, un papel doble que era ser formador y al mismo tiempo párroco. Entonces, me parece que la experiencia no fue tan positiva. Pero después fui a Lodunocue y ya era trabajar pastoralmente y la experiencia ha sido maravillosa. Porque es estar más con la gente, poder trabajar con la gente, buscar maneras de ayudar a la gente. Y me ha pasado algo muy bueno y es que estoy trabajando con un compañero que es de la Arquidiócesis de Medellín, un hombre de ideas, un hombre entregado. Entonces también eso nos ha ayudado mucho. Luis Carlos, si de pronto algunas personas siempre le hacen a uno esa pregunta, pero ¿por qué si aquí tenemos tanta necesidad? ¿Por qué te quieres regresar a la África? Ya llevas 6 años, has estado ya, digamos, casi 20 años por Kenia, por África. ¿Por qué te quieres regresar? Bueno, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto de humanidad. Y nosotros vamos a compartir con la gente del África porque somos Iglesia Universal. La iglesia es la misma aquí, la misma allá, pero con diferencias culturales y lingüísticas. Entonces nosotros estamos envueltos en un proceso de anunciar a Jesús dentro de la cultura, en la humanidad, presentando el rostro humano y a la vez divino de Jesús. Entonces es muy interesante poder estar con esas culturas. Es verdad que hay necesidades, pero nosotros los colombianos podemos resolver muchas de nuestras necesidades por allá. Hay más necesidad del misionero. Bueno, y ya como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué has aprendido viviendo en el África? ¿Qué es lo que realmente te cautiva a decir, yo me sigo gastando, entregando mi vida por estos más pobres del continente africano? A ver, la espontaneidad de la gente, la hospitalidad de la gente, gente que vive el momento y que a pesar de sus necesidades van para adelante. Yo creo que los Samburu son sobrevivientes, ellos pueden sobrevivir sin la ayuda de nadie, con una dieta limitada, poseyendo lo mínimo. Es gente que vive muy ligera de equipaje y que se puede mover en cualquier momento y siempre disfrutando la vida. Yo creo que ellos disfrutan la vida aún en los momentos más difíciles. En esta época de sequía a veces la gente se la pasa con té. Toman té en la mañana, té al mediodía, té en la noche. Eso sí, tratan de que el té tenga mucho azúcar porque es fuente de energía para ellos, pero la gente vive con lo mínimo y uno no ve como esa queja, pues ese sufrimiento, ese deseo de tener cosas, ¿no? ¿Qué les dirías, por ejemplo, a los jóvenes que de pronto estén inquietos por gastar su vida en las misiones, a los seminaristas, a las personas que nos ven? Mira, hay jóvenes que nos han visitado y quedan impactados, porque es que ellos se dan cuenta que pasan la mayoría del tiempo, por ejemplo, en comunicaciones que no conducen a nada, porque es hablar y hablar y hablar, y allá uno llega a trabajar, a compartir con la gente, los niños son extraordinarios, te reciben, puedes interactuar con ellos, eso nos transforma la vida y nos dice, tenemos que salir de nosotros para estar en contacto con los más necesitados. Bueno, a veces hay empresarios, hay profesionales, hay jubilados que dicen, bueno, sí puede uno ir al África. Anteriormente se creía que era un privilegio de monjas, de misioneros y que las misiones estaban cerradas, vetadas solamente para religiosos. ¿Qué les dirías a esos empresarios, a esas personas inquietas que dicen, yo quiero ir un tiempo como voluntario, quiero ir un tiempo como a visitar, a conocer, a vivir una experiencia en el África, incluso para ir a un safari? Bienvenidos, vale la pena. Es increíble poder ir y ver la manera como la gente vive, su forma diferente de percibir la vida, de hacer su trabajo, de sobrevivir, porque realmente sobreviven, pero es una experiencia increíble. La gente que ha ido siempre vienen impactados y encantados. Bueno, hemos estado por el África compartiendo y es más lo que uno aprende de la gente, lo que uno recibe que lo que uno da. Entonces, Luis Carlos, una bendición, un mensaje para terminar esta entrevista en la lengua local. Bueno, voy a hacerlo en la lengua Kipsigis y vos lo puedes hacer en la lengua Samburu. Perfecto, me tiento. En Gomikip Tayat Akokuektu Kul, que el Señor esté con todos ustedes. En Goberurok Cheptalel Kwanda Kamuktoindet Kwanda Werit Akatundoyedne Tilil. Amén. La lachera bancanachera inein, Cairo Quienta, el Tunanapoki, le Colombia, le África, y Kiomonen Caí, Paye, y Tumitum,
en guida serian metamayan en kaila y dimani le poki papa ona en kerai ona altao siñati metane ya le serena. Hasta luego, Dios los bendiga a todos. Les habló Jorge Iván Fernández López y nuestro entrevistado hoy, Luis Carlos Fernández López. Dios los bendiga, chao. Adiós.